En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo tercero, la salvación de Dios, la ley y la gracia. Artículo primero, la ley moral. Estamos en el tercer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 10 números, del 1965 al 1974, al tema que tiene como título Los consejos evangélicos. El día de hoy vamos a profundizar en el primero de ellos, la pobreza, en los números 1973 y 1974. Número 1973 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: más allá de sus preceptos, la ley nueva contiene los consejos evangélicos. La distinción tradicional entre mandamientos de Dios y consejos evangélicos se establece por relación a la caridad, perfección de la vida cristiana. Los preceptos están destinados a apartar lo que es incompatible con la caridad. Los consejos tienen por fin apartar lo que, incluso sin serle contrario, puede constituir un impedimento al desarrollo de la caridad. Un número precioso, este que nos presenta el Catecismo en esta mañana, queridos amigos, ¿no? Y sería muy bueno partir de lo siguiente. En el Evangelio se pueden encontrar muchos consejos de Jesús. Por ejemplo, hacer limosna. Por ejemplo, poner la otra mejilla. Por ejemplo, ayunar. Por ejemplo, hacer oración. Jesús da muchos consejos. En el Evangelio hay, en medio de todos estos consejos, 3 que la tradición de la Iglesia ha rescatado de una manera muy interesante y que ha considerado que serían los 3 consejos más especiales de Jesús: la pobreza, la castidad y la obediencia. Estos 3 consejos, queridos amigos, son básicos, porque nos dan las coordenadas de nuestra vida para vivir la perfección evangélica. Es más, estos 3 consejos, la pobreza, la castidad y la obediencia, nos dan la mayor libertad posible para seguir a Jesucristo. Y es conveniente recordar que la perfección cristiana, queridos amigos, consiste principalmente en los mandamientos y secundariamente en estos 3 consejos. Esto para no ir a cambiar el orden, ¿no? Siempre serán los mandamientos los primeros, ¿no? Es muy importante tener esto para que tengamos claro que los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia nos ayudan a vivir los mandamientos. Esto lo necesitamos. Y por eso el Catecismo lo presenta en este momento de su explicación, antes de entrar a hablar de cada uno de los 10 mandamientos. También es interesante considerar que la Iglesia nos propone del Evangelio estos 3 consejos, porque también nos hemos encontrado que el hombre tiene cierta alergia a los mandamientos. Alergia tremenda. Algunos pretenden vivir un Nuevo Testamento de ciertos consejos sin haber recibido los mandamientos. Y eso es
manipular el Evangelio. Otros dicen que los 10 mandamientos es cosa antigua y que eso ya no tiene nada que ver con nuestro momento o con nuestro Nuevo Testamento. Pero eso es un error. Los consejos evangélicos, por ejemplo, en la pobreza, ¿recuerdan ustedes? Jesús al joven rico de la parábola primero le recordó los mandamientos. Es una cosa muy hermosa. Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y la respuesta de Jesús fue contundente. Cumple los mandamientos. Y cuando le dijo el joven que los cumplía desde pequeño, y entonces Jesús sorprendido le dijo o le dio un consejo: ve y vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Pero ya el joven le había expresado a Jesús: yo he cumplido los mandamientos desde pequeño. Ahora recibe un consejo. Los consejos nos ayudan a cumplir los mandamientos. Y los mandamientos nos hacen fuertes para cumplir los consejos, para seguirlos. Esto es interesante tenerlo presente, queridos amigos, para poder entender lo que este número del Catecismo de la Iglesia Católica nos quiere decir. Los preceptos están destinados a apartar lo que es incompatible con la caridad. Y los consejos tienen por fin apartar lo que incluso sin serle contrario puede constituir un impedimento al desarrollo de la caridad. Es decir, que los dos van en el mismo sentido. Los mandamientos dicen lo que es incompatible con la caridad, esto es robar, matar, mentir, mientras que los consejos evangélicos me ayudan a quitar los obstáculos para que sea más libre mi corazón para poder seguir a Jesús. Por eso no son los mandamientos por un lado y los consejos evangélicos por el otro, no. Son juntos. No son incompatibles, son completamente compatibles. Hoy vamos a centrarnos en el primer consejo evangélico, la pobreza. Dice Santo Tomás de Aquino que los 3 consejos evangélicos, pobreza, castidad y obediencia, el principal es la obediencia. En el segundo lugar está la caridad y en el tercer lugar está la pobreza. Muy interesante, ¿no? La obediencia es el primero porque en él entregamos la libertad. La castidad es el segundo porque en él entregamos el cuerpo. Y la pobreza es el tercero porque en él entregamos las cosas. Entregamos la libertad, entregamos el cuerpo y entregamos las cosas. De todas formas, estos 3 consejos evangélicos se integran. Es muy difícil vivir un consejo evangélico abandonando los otros 2. Es muy difícil. Van supremamente unidos. Y fijémonos, queridos amigos, que el Catecismo está poniendo estos temas justo en este momento porque están ligados a la ley del Nuevo Testamento. Los consejos evangélicos se desprenden del espíritu que nos encontramos en el Nuevo Testamento, muy específicamente en el Sermón de la Montaña, en las Bienaventuranzas, Mateo 5 del 1 al 12. Ahí en ese texto nos los encontramos. De hecho, ese sermón de las Bienaventuranzas, ese Sermón de la Montaña, está en un tono de consejo. Ese es el tono que Jesús usa. Aunque es la nueva ley, es una ley
en la que uno no sabe dónde está la línea finita donde se divide la ley y el consejo. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se desconocía esa bienaventuranza en la que Jesús dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. En el Antiguo Testamento se desconocía esta bienaventuranza. En el Antiguo Testamento se pensaba que las riquezas eran una bendición de Dios. Lo vemos en Job, en el capítulo 42, donde la prueba de que Job era un hombre de bien es que Dios le hacía rico. Pero en el Antiguo Testamento se va revelando poco a poco que la pobreza es un lugar en el que Dios se ha revelado. Esto es muy interesante. Dios elige al pueblo de Israel como un pueblo pobre. Dios elige para llevar adelante su camino de salvación a mujeres estériles. Dios no elige a los principales, elige a los humildes. Sobre todo en el Antiguo Testamento, elige a los pobres de Yahvé, que son esos que van a permanecer fieles a la alianza en medio de mucha rebeldía. Y entonces, al llegar a Jesucristo, vemos el culmen de toda esta belleza, al nacer de una familia pobre, en un pesebre. Jesús tuvo una preferencia por la pobreza. Por tanto, queridos amigos, hay un significado muy profundo en el hecho de que Jesús eligiera el camino de la pobreza. No se estaba desprendiendo del Antiguo Testamento, al contrario. Estaba llevándolo a su máxima expresión. Incluso es una señal, la pobreza, de que Él es el verdadero Mesías. Encontraréis esta señal: un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. La señal no era un poderoso lleno de ejércitos. No, esa no era la señal. Tampoco la señal era aquel que viene rodeado de todo tipo de bienes. Tampoco. La señal era un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Más pobre no se podía encontrar. Es la señal de que es Dios. Porque Él nos ha ido acostumbrando a lo largo de la revelación a manifestarse en signos pobres. Esto es muy fuerte y muy interesante, queridos amigos, que nos tiene que llevar a una muy buena reflexión. ¿Por qué Dios ha querido manifestarse en signos pobres? ¿Por qué Jesucristo, a la hora de encarnarse, ha hecho una opción por revelarse a través de signos pobres? Y podríamos decir que una de las explicaciones que podemos tener, en primer lugar, es que eso le ayudaba a manifestarse como el Hijo del Dios Padre. Él quería revelar la dependencia absoluta que tenía de Dios Padre. Y por eso un pobre es el único capaz de decir: mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Juan 4:34. Eso solo lo puede decir un pobre. También podría decir: soy pobre y soy rico al mismo tiempo, porque mi riqueza es Dios Padre. Por tanto, queridos amigos, la pobreza
en el Verbo encarnado Jesucristo, era la forma más adecuada para expresar la filiación divina de Jesucristo. La pobreza era la manera de manifestar que Jesús había venido a asumir sobre sí todas las consecuencias del pecado. Y una consecuencia del pecado es la pobreza. Segunda de Corintios 8:9, siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Qué cosa tan hermosa. Jesús manifiesta una preferencia por los pobres. He venido a evangelizar especialmente a los pobres. Juan 14:18, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Y podríamos decir, dicho sea de paso, ¿no? También los pobres tuvieron una preferencia por él. Los primeros cristianos en los primeros tiempos eran personas pobres, de las clases sociales más pobres. En el Evangelio de Mateo 5:13 dice, bienaventurados los pobres de espíritu. En el Evangelio de San Lucas 5:21 se dice, bienaventurados ustedes los pobres. Y aquí es interesante ver que hubo una primera interpretación incorrecta que decía que los pobres a los que se refiere el Evangelio eran los pobres de dinero. O dicho de otro modo, ¿no? El que es pobre porque no tiene dinero ya es bienaventurado. Pero esa interpretación no es correcta. Es una interpretación que la Iglesia ha rechazado. Otra interpretación era la de entender por pobres a los humildes, que por cierto ha sido una interpretación de varios santos, de San Juan Crisóstomo, de San Agustín, de San Bernardo. Fijémonos, por ejemplo, San Bernardo explicando esta bienaventuranza, bienaventurados los pobres, decía San Bernardo, ¿no? Jesús no está hablando de los pobres materiales. Bienaventurados los pobres de espíritu, los que son pobres con la intención espiritual. Muy interesante esto que dice San Bernardo. Pobres con la intención espiritual. Es una interpretación muy aceptable y que necesita también ser un poco complementada hoy. Porque si por pobres entendemos los humildes, Jesús habría dicho bienaventurados los humildes, pero lo que Jesús dijo fue bienaventurados los pobres. Esa es la palabra clave. Y luego hay una tercera interpretación de esta bienaventuranza, ¿no? Los pobres del Evangelio son los que viven el desprendimiento de los bienes materiales con humildad de corazón. Es decir, esta tercera explicación lo que hace es integrar las dos anteriores. Jesús en el Evangelio no salva a los pobres por ser pobres, ni condena a los ricos por ser ricos, sino que lo que nos enseña es que lo importante es tener un corazón libre para Dios. El rico en su riqueza y el pobre en su pobreza, pero con un corazón libre para Dios. Lo que ocurre en nuestra vida es que cuanto más riqueza tenemos, más complicado resulta tener el corazón libre para Dios. Y nos enredamos en todo. Pero incluso el pobre que no tiene nada también puede tener un problema para esa libertad. Por ejemplo, cuando puede generar en su corazón un corazón envidioso o codicioso por la riqueza. También puede tener ese problema. Por tanto, queridos amigos,
La palabra pobreza tiene que ser integrada en un sentido religioso que le hace totalmente nueva. Que no es una pobreza meramente material, sino que hace referencia a lo que condiciona mi corazón para ser totalmente de Dios. Esa es la gran pobreza, no tener un corazón libre para Dios. Lo que está claro es que el Señor quiso que sus compañeros y colaboradores vivieran pobremente, con su corazón libre para Dios. Y por eso Él los llamó al desprendimiento, y por eso Él los llamó a dejarlo todo por amor a Él. Y por eso Él los llamó a dejar todo por amor a Él y a servir en su causa. Déjalo todo, es decir, despréndete. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, versículo 21, no solo se dice, bienaventurados ustedes los pobres, sino que un poco más adelante en el versículo 24 dice, pero pobres de ustedes los ricos porque tienen ya su consuelo. Hay de los que ahora están hartos, hay de los que ahora ya están llenos porque tendrán hambre. Hay de los que ahora ríen de todo lo que tienen para desechar, porque después llorarán. El mal no está en el dinero, está en tu corazón que es pecador y que fácilmente se apega a todas las tonterías, a todas las criaturas, a todas las distracciones que le impiden tener un corazón dispuesto para Dios, para amar a Dios y para amar al prójimo. Ahí es donde está el pecado. Por eso es que Jesús dice, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, no por la riqueza que posee, sino por lo apegado que está a ella. Porque la riqueza y el apego a ella es una dificultad tremenda para que el corazón sea libre. Mateo 13:22. El que fue sembrando entre los abrojos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Y los apóstoles se tomaron muy en serio esta predicación de Jesús. Y también se tomaron muy en serio las cartas apostólicas que continúan este mensaje de Jesús, como Santiago 5:1-5. Ahora bien, vosotros ricos, llorad y dad alaridos por las desgracias que están para caer sobre vosotros. Vuestra riqueza está podrida y vuestros vestidos están apolillados. Vuestro oro y vuestra plata están tomadas de herrumbre, y de herrumbre será testimonio contra vosotros, y devorará vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado riquezas en estos días como que son los últimos. Mirad, el salario que no habéis pagado a los obreros que segaron vuestros campos está gritando, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Un texto muy interesante, ¿no? Que nos dice cómo los primeros cristianos no jugaban con estas cosas. El salario que no habéis pagado a los obreros, que segaron vuestros campos, está gritando. Esos salarios miserables que se les pagan a las personas por trabajar arduamente, está gritando.
Esos que han hecho todo tu trabajo y que viven miserablemente mientras tú vives en la opulencia, está gritando. Los gritos de esos segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos y Él ahora tomará posesión. Entonces dice Santiago, vosotros ricos llorad y dad alaridos por las desgracias que están por caer sobre vosotros. Conviértanse. Apocalipsis 18, 15, 17. Los mercaderes de estas cosas, los que a costa de ella se habían enriquecido, se quedarán a distancia, horrorizados ante su suplicio, llorando y lamentándose. Ay, ay, la gran ciudad, vestida de lino, púrpura y escarlata, resplandeciente de oro, piedras preciosas y perlas, que una hora se ha sido arruinada tanta riqueza. ¿Con qué fuerza se predica el peligro de las riquezas y del apego a ellas? Hay veces nos deslumbramos de tanta riqueza que tenemos a nuestro alrededor y tenemos esa tendencia tan fuerte a prendernos de ella y a poner toda nuestra confianza en ella, incluso a poner nuestra felicidad en ella. Y es importante tener presente que la Iglesia no nos está diciendo que la riqueza material es muerte, pero sí que se puede decir que la riqueza espiritual es muerte. Cuando nos referimos especialmente a estar atados a las riquezas, a poner la confianza no en el Señor, sino en los bienes materiales. Y cuando dejo de confiar en el Señor y empiezo a confiar en los bienes materiales, esos bienes que pienso que me durarán para siempre, se convierten en mi destrucción. Y cuando menos piensa, te quedas sin nada. Dicho de otra forma, ¿no? El hecho de tener riquezas materiales en sí mismo no mata tu alma. Pero si no se ha hecho un esfuerzo grande de ser libre de corazón frente a esas riquezas, ahí sí que estás muerto. Y si no, usted solamente mire a su alrededor y se dará cuenta que todo aquel ser humano que ha estado apegado a sus riquezas, olvidándose de Dios, ha terminado siempre mal. Estamos cayendo en esa advertencia que Jesús nos había hecho. El gran peligro de las riquezas consiste en captar el corazón del hombre y cerrarlo para Dios. Fijémonos hoy los medios de comunicación, la televisión, las películas, las novelas, solo nos hablan de cosas materiales. Hoy día solo vemos que los que sonríen son los que tienen cosas materiales. Y todos quieren ser ricos. Incluso la ideología de género nos muestra que dejarse llevar por las corrientes ideológicas solo les dará eso, la felicidad en los bienes materiales. Nunca te van a presentar uno o una de ellas pobre, siempre con un montón de cosas alrededor. Y los niños ven esto y se los están vendiendo así, como que la felicidad es eso, dejarse llevar de una ideología para tener y vivir todo, los mejores restaurantes, los mejores coches, las mejores vacaciones, todo es lo mejor alrededor de las ideologías, porque están centrando el corazón en los bienes materiales y nunca en Dios. Cierran su corazón a Dios y ponen toda su confianza en los bienes materiales, que cuando mañana no estén, entonces viene la palabra de moda: estoy deprimido,
porque no puedo comprar esto, porque no puedo tener aquello. Y se deprime porque no puede comprar el bolso de $5,000 ni el coche de 90,000. Y se deprimen porque están vacíos, porque su corazón está puesto donde no es. Y aquí el catecismo nos presenta unos valores que nos motivan a vivir el consejo de la pobreza evangélica. Primer valor: la pobreza de las criaturas nos hace crecer en el amor de Dios. Cuando uno está más despojado de las criaturas, tiene más capacidad para llenarse del amor de Dios. Mateo 13, 46, 44, 46. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo y por la alegría que le da va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También es semejante el reino de los cielos a un mercader que anda buscando perlas finas y que al encontrar una perla de gran valor va, vende todo lo que tiene y la compra. Qué belleza, ¿no? Desprenderse de muchas cosas para estar capacitado para comprar el gran tesoro. Y ese gran tesoro es Dios. Segundo valor: la pobreza evangélica es muy importante para vivir como hijo de Dios, porque el hijo quiere todo lo que el padre quiere. El hijo se ha marchado de la casa de su padre, como el que conocemos de la parábola del hijo pródigo. En el fondo lo que quiere son los bienes de su padre, el dinero de su padre, la herencia de su padre. Pero el que vive con su padre en casa no quiere tanto el dinero de su padre, sino que quiere a su padre por sí mismo. Una cosa muy hermosa. La pobreza espiritual es buena y es muy conveniente para amar a Cristo pobre. Los autores de la vida espiritual, estos que nos invitan cada vez más a ese llenarnos de Dios, nos enseñan que se han enamorado ellos del Cristo pobre. Se han enamorado de la pobreza para poder participar más de la cruz de Cristo. Porque cuando uno ama a Cristo, no solo ama a su persona, sino que ama también el estilo que Él vivió. Y su estilo fue pobre, pero nunca le faltó nada, porque Dios se encarga. Déjale a Dios tus cosas, déjaselas a Él. Encárgate de sus cosas, que Él se encargará de las tuyas. Tercer valor: la pobreza evangélica es muy práctica para poder amar a los pobres. Porque es muy difícil amar a los pobres si uno no se abaja su condición. Por eso la iglesia nos invita al ayuno. Para poder hacer limosna necesito primero ayunar. Hacerme pobre con los pobres para ayudarlos desde su condición y no desde afuera, como el que solamente va y regala. Hacerme pobre con los pobres. Cuarto valor: la pobreza es por humildad. Porque el que es soberbio se apoya más en lo que tiene que en lo que es. Y aquí el catecismo nos presenta un texto de San Juan Pablo II, donde él insistía mucho en esto. El que uno tienda a ese desprendimiento de los bienes materiales y no a poner en ellos su corazón, le ayuda a valorarse por lo que es y no por lo que tiene. Me ayuda a valorar a los demás por lo que son y no por lo que tienen, porque aquellos que tienen mucho siempre están rodeados de un montón de gente alrededor, pero quédate sin nada, a ver a dónde se van.
Este consejo evangélico de la pobreza me ayuda a valorar las cosas por lo que son. Las personas por lo que son, no por lo que tienen. La pobreza espiritual ayuda a tener libertad espiritual para poder seguir de verdad al Señor. Y quinto y último consejo. La pobreza nos ayuda a liberarnos de Satanás. Satanás no nos resulta atrayente por sí mismo, pero pretende hacerse atrayente por la fascinación de las criaturas y por eso nos presenta a las criaturas como lo máximo. Él nos quiere fascinar con el dinero, nos quiere fascinar con la abundancia, con el apego a las cosas, nos quiere fascinar con ese esto es tuyo. Y nosotros debemos es dejarnos fascinar de la bondad del Señor, que ha puesto todas las cosas de la creación para mi bien. ¿Qué 5 consejos más hermosos estos que nos regala el catecismo? Que nos ayudan a tener un discernimiento de dónde tengo mi corazón, de qué tal vivo mi pobreza, de si soy como Zaqueo, cuando conoció a Jesús, que decidió responder a esa llamada que Jesús le hizo y que escandalizó seguramente a todos en su familia, que lo trataron de loco. Pero a Zaqueo no le importó porque él había encontrado el tesoro. Esto para nuestra reflexión, queridos amigos. Decía San Juan de la Cruz: quien tiene olor de las cosas de Dios aborrece lo más próspero del mundo. En cualquier caso, cuando uno duda si debe ser más o menos desprendido, dependiendo de esto que hemos comentado, de mi situación actual, de mi situación concreta, sea lo que sea, siempre tendiendo a la pobreza como ideal, para poder abrir el corazón a Jesús y cerrárselo a Satanás. Y cuando tengamos duda, siempre tener claro esto: ante la duda, procura siempre desprender tu corazón.